El lector es el jefe de obra que convierte la idea del arquitecto novelista en edificio real para el mundo. Una novela es una partitura y es el lector quien la interpreta. La literatura es una forma de vivir más. El arte de la novela es formular preguntas sin respuestas, cuya única respuesta posee el lector. Todo esto en el artículo de Pedro Ballín sobre la toma de posesión de Javier Cercas de su sillón en la Real Academia Española ayer domingo. El artículo lo tenéis en el vínculo que aparece, como siempre, abajo. Lo que se oye de fondo, que espero que se oiga un poco, es el ataque a los molinos de viento de la suite de Don Quijote de Telemann. Y esto, por supuesto, es Don Quijote Gonzo y yo soy Esther Gómez Sierra. Y prosigo. No cabe tildar de anacrónica y falsa toda explicación de un texto no ajustada por completo a las intenciones conscientes del autor o a las convenciones de su época. Como cita Cercas en su discurso de ingreso a la Academia, y es una cita que procede de Las dos interpretaciones del Quijote, en la breve Biblioteca de Autores Españoles, un libro de Paco Rico. Y sigo con el artículo de Ballín y la manera en que ofrece la crónica de esa ceremonia de entrada en la Academia de Javier Cercas, con la cita de Paul Valéry. No es nunca el autor el que hace una obra maestra. La obra maestra se debe a los lectores, a la calidad del lector. Lector riguroso, con sutileza, con lentitud, con tiempo e ingenuidad armada. Ok, bueno, pues parece que somos nosotros, ¿no? Porque vamos aquí con lentitud, desde luego un capítulo a la semana, con tiempo el que le podemos dedicar, con ingenuidad, desde luego, eso es inevitable, con la sutileza que podemos, y lo único que pues yo le podría objetar a Paul Valéry es lo del lector, porque somos lectores y sabéis que yo siempre pongo la X para incluir a todo el mundo, y en este caso la que habla es lectora. Aquí una batallita personal. Me acuerdo de todas las veces que iba a la Biblioteca Nacional y te dan la pegatina esta de identificación, y la pegatina ponía el lector y servidora. Siempre le añadía una... Bueno, pues nada. Nos encomendamos a la santa del día, Santa Catalina, doctora de la Iglesia y literata. Bueno, pues bajo esta admonición esperamos que este capítulo resulte útil y sobre todo placentero. Javier Cercas ocupa el sillón que antes ocupaba Javier Marías y es imposible no acordarse melancólicamente de este escritor. Su propio discurso de entrada, que también tenéis en el vínculo, se titulaba Sobre la dificultad de contar y lo leyó en 2008 y luego se publicó en 2009 y tenéis el enlace ahí, tanto al vídeo como al texto. Y como bien dice Javier Marías, si de veras se fuera al grano, nunca habría literatura. Recomiendo encarecidamente que os leáis este texto y que veáis el vídeo, sobre todo para echarse unas buenas risas, que al fin y al cabo son el lema del proyecto de Javier Marías. Ríe si sabes, ríe si sabes. Él habla en este discurso de la intensidad casi hechizante de los textos novelísticos y subraya su necesidad, la necesidad de su existencia,
como la configuración de un mundo inobjetable, un mundo con un principio y un fin y dimensiones definidas, que proporciona una determinada certeza frente a la cualidad a veces indiscernible, tan infinitamente poliédrica de la realidad. Y cito: los novelistas son los únicos que podemos contar sin atenernos a nada y sin objeciones ni cortapisas, o sin que nadie nunca nos enmiende la plana ni nos llame la atención y nos diga no, esto no fue así. Y sobre esta cita también volveremos. Hola, otra vez. En este episodio nos ocupamos de la primera parte del capítulo 8, o sea que ahora entramos ya en la primera parte del lío, después de este mega prolegómeno que creo que había que hacer porque nosotros vamos leyendo el libro en nuestro tiempo y en nuestro tiempo ha pasado esto y es tan relevante para lo que estamos haciendo. Doy la bienvenida al suscriptor número 9. Nadie se borra y hasta uno más se apunta. Todos los demás que seguís este canal y lo apoyáis todas las semanas, muchísimas gracias. Tengo que hacer algo con esto de los mensajes. A ver, quizá hayáis leído todo, algo o parte del libro a estas alturas. Ya os voy avisando que en Navidad quizá habrá oportunidad de que volváis sobre capítulos o reencontréis con algunas partes del texto o lo leáis de nuevas, porque va a haber un break en Don Quijote Gonzo. Ya lo iré diciendo cuándo y hasta cuándo. En esta primera parte del capítulo 8 tenemos ya estos diálogos entre Don Quijote y Sancho que nos dan ideas muy claras de sus dos temperamentos. Sancho come y bebe. Y además cuando bebe, él alcanza su propio estado de mindfulness, como nos dice el narrador. Y en tanto que él iba de aquella manera, menudeando tragos, es decir, echándole tientos a la bota, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fueran. O sea que ahí sabemos dónde está el nirvana de Sancho, que es darle un poco al vinito. Don Quijote ni come ni cena, no desayuna y se alimenta de la propia adrenalina de sus aventuras. A lo mejor algunos os habéis estado preguntando, pero bueno, que aquí estamos con lo de los molinos. ¿Dónde están los molinos? Bueno, molinos hay aquí por un tubo. Y si os fijáis en el artículo que os pongo abajo, ahí tenéis un montón de informaciones e ilustraciones sobre este tema de los molinos y un poco una historia, una cronología de la introducción del molino y de su evolución. Y esto es importante. Porque claro, se habla mucho de esta lucha de Don Quijote con estos elementos que él piensa que son gigantes. ¿De dónde viene esa extrañeza? ¿Le resultan ajenos? ¿Son una innovación tecnológica que, digamos, le ofende y tiene que racionalizarla como si fueran gigantes? Se ha dicho que los molinos entran en 1575, pero en realidad en el artículo que os he puesto se demuestra que los molinos tienen una experiencia muchísimo más, tienen una existencia, muchísimo más larga. Y además tenemos indicios en el propio texto. En el capítulo 5 ya hemos visto que el vecino venía exactamente a llevar harina al molino. Y además es Sancho el que le está diciendo, señor, que estos son molinos. O sea, Sancho, que es un hombre del campo, con su sabiduría rupestre, pero también con su simplicidad de iletrado, sabe perfectamente lo que es un molino y cómo funciona. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué esta lucha? Bueno, yo tengo mi propia teoría, que os voy a explicar, no os libráis. Bueno, vemos a Don Quijote haciendo cosplay de la fisonomía, la indumentaria de un tiempo pasado, que hemos situado más o menos a finales del 15, principios del 16,
por supuesto haciendo cosplay lingüístico, y además entra todo Dios al cosplay lingüístico, y por qué no, cosplay cronológico para un habitante de mediados finales del siglo XV, a lo mejor esos molinos con esa configuración técnica sí que, y en ese número, sí que producen una extrañeza determinada. A lo mejor Don Quijote pues está en esa esfera cronológica. Mi teoría, posible. Estoy abierta a discusión. Decidme algo, que no me decís nada. Bueno, y os pongo también pues un vínculo a Campo de Criptana, donde está la célebre hilera de molinos, que se piensa que es lo que inspira este relato. Simbolismos, pues mogollón. Por supuesto, Don Quijote representa la fantasía, Sancho representa la realidad, en esta multiplicidad de puntos de vista sobre lo que son los molinos, gigantes contra molinos. Entonces hay otra dualidad que también se puede ver. Don Quijote representa la fe y Sancho las puras obras. Si lo queremos extender, pues Don Quijote sería el catolicismo y Sancho el materialismo dialéctico, si lo queréis abordar por ahí. Y aquí, por ejemplo, hay escritores que lo ven claro, ¿no? Unamuno se pone de parte de esa visión empapada de fe de Don Quijote, ¿no? Y le parece que Don Quijote está revelando una realidad en el fondo superior, ¿no? Que el molino per se no es más que la superficie y que la verdadera realidad es la que Don Quijote nos está proponiendo. Y también, bueno, si consideramos a los molinos como una representación de la locura y de la inestabilidad de la mente, pues también podemos ver a Don Quijote luchar contra su propia mente. Esto que puede parecer un poco aventurado, un poco freudiano, un poco posmoderno por mi parte, bueno, lo vemos en la cita que analizamos el otro día, el episodio pasado, cuando Sancho habla de molinos en la cabeza. Ahí está bien clara esa acepción de los molinos como representación de la mente inestable. Claramente, ¿no? Tenemos esta confrontación de visiones también en lo que respecta a las aventuras. Don Quijote, cuando Sancho le viene con lo razonable, con lo aparente, con lo real, con lo material, dice: bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Y por supuesto hay un primer nivel de sentido ahí. Claro, Sancho no está cursado en todos los tópicos de las novelas caballerescas, etcétera. Pero yo creo que ahí hay algo más, o podemos leer algo más con nuestros ojos contemporáneos, siguiendo un poco la sugerencia de Paco Rico, ¿no? Lo que está diciendo Don Quijote es: vamos a ver, en esta caballería nuestra, que nos estamos aquí fabricando, tenemos que sacar aventura de donde se pueda, ¿no? Y aquí tenemos una oportunidad fantástica. No digo que esto sea deliberado de parte de Don Quijote, no digo que sea un maquiavélico plan por su parte, digo que es una posibilidad de significado, que también puede verse como parte de su locura, sacar aventuras de donde no las hay, buscar la aventura en lo cotidiano. Que también es una definición de la literatura, ¿vale? Es buscar lo extraordinario en lo ordinario. En esta famosa escena se rompe la lanza de Don Quijote también. Y claro, aquí como estos están siempre buscando guías, ¿no? De cómo hacer la caballería bien, pero claro, con sus propias circunstancias y medios, ¿no? Y claro, se acuerda de la historia de Diego Pérez de Vargas, al que apodan Machuca, por haber agarrado la rama de un árbol y haber machacado con ella a sus enemigos y tal, ¿no? Y es lo que hace Don Quijote: agarra la rama del árbol, le pone la punta de lanza y de repente nos damos cuenta de que todo esto del bricolaje, que he discutido en anteriores capítulos con el tema de la celada, pues en el fondo también forma parte de la caballería misma, ¿no? Esto de arrancar el tronco y añadirle la punta de lanza
pues era algo que se consideraba factible dentro de las coordenadas caballerescas o guerreras históricas, ¿no? Y aquí vemos algo muy importante además. Como he dicho, en estos diálogos donde se confrontan Don Quijote y Sancho y se contrastan sus temperamentos, Don Quijote dice que él nunca se quejará después del molimiento, ¿no?, que supone verse zarandeado por las aspas del molino, caer de Rocinante, Rocinante también, aparte de la humillación, que bueno, ya eso va en el paquete, ¿no?, caballeresco. Don Quijote dice que no puede quejarse, que la queja está prohibida en la caballería. Sancho dice que él se va a quejar de todo, vamos, que ningún problema, que se va a quejar de cualquier cosa. Y aquí vemos a Don Quijote reír por primera vez. Rides y sapis, ¿no? Y desde este punto de vista, su plan funciona. Su vida está cambiando, su vida ya ha cambiado. Tiene alguien que participa de su proyecto, con el que puede intercambiar razonamientos, visiones, pensamientos, impresiones, y que le hace reír, con quien ríe, ¿no? De la misma manera, Sancho dice que no peleará contra caballeros, siempre está consultando, tanto, sobre todo Don Quijote, las reglas de la caballería, y claro, Sancho no puede hacer eso, y Sancho dice que encantado, que vamos, él no se va a meter en nada si no es para defenderse a sí mismo, y nos dice: guardaré ese precepto de no pelear contra caballeros, también como el día del domingo. Y aquí lanzo una pregunta, a ver, un poquito de juego acertijo. Vamos a contar las veces que estos dos personajes van a misa en la novela, ¿no? Y lo digo porque Sancho se refiere a guardar el día del domingo, se refiere a eso, a acudir a misa, y las fiestas de guardar, ¿no? Bueno, pues a ver cuántas veces van. Bueno, pues aquí termina la primera parte del lío y entonces vamos a la segunda, que es el fragmento seleccionado, en este caso, de la segunda parte del capítulo 8. O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo, que mire bien lo que hace. No sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Ok, entonces he partido el análisis del capítulo 8 porque tenemos una estructura curiosamente simétrica, curiosamente doble. Las dos aventuras comienzan de una manera similar, con lo que Don Quijote proclama ver y con la objeción realista de Sancho, pero a la vez nos están dando un montón de pistas sobre los personajes, este tipo de conversaciones, este tipo de discusiones sobre la realidad. Que hace Don Quijote ver a un grupo de gente e inmediatamente proyectar, porque hay mucho de proyección obviamente, una situación caballeresca. Los monjes y la señora que va en la carroza no van juntos, simplemente iban por el camino pues al mismo tiempo o muy cerca los unos de los otros. Pero Don Quijote ya les atribuye una narrativa común. Claro, Sancho, que es, bueno, razonable, ¿no? O con esa razón convencional, dice: ay Dios, no, bueno, esto va a ser peor que lo que nos acaba de pasar. Y nos está dando varias pistas. Los frailes son frailes de San Benito, benedictinos, por cierto, una orden bien asociada a la Inquisición.
Y el coche es de gente pasajera en este caso quiero decir transeúntes, viajeros, gente que pasaba por allí. Eh, y aquí Sancho empieza a actuar de esa manera terapéutica, pero empieza además a darle sitio a la visión de Don Quijote. Dice, no sea el diablo que le engañe. No está diciendo esto no es verdad, está diciendo quizá tienes estas visiones en la cabeza, pero a ver si son un engaño diabólico, que en el fondo está muy cerca de lo que le contaron el otro día el ama, la sobrina y hasta cierto punto el cura cuando hicieron lo de los libros y el aposento. Es la visita de ese sabio eh, frestón o fritón que tenía un algo de diabólico según la narración fantástica de la sobrina, ¿verdad? Y le dice Don Quijote, sabes poco de achaque de aventuras, lo que yo digo es verdad. De nuevo, volviendo a esa confirmación de la posibilidad a la que Don Quijote se agarra, a la posibilidad de la aventura. Y además, no cortándose un pelo, ¿no? Lo que yo digo es verdad. Y volvemos, ¿no?, al debate sobre el perspectivismo y la realidad y sobre qué es la verdad. La gran pregunta de la novela, la gran pregunta a la que alude Javier Cercas en su discurso de ayer y la gran pregunta sobre lo ilimitado de la realidad a la que también se refiere Javier Marías en su discurso. Nos vemos la semana que viene. Adiós.